viendo en qué se parece y en qué se diferencia. ¿Qué tienen los lípidos simples? ¿Verdad? Dentro de los lípidos simples, ¿qué tiene la grasa? ¿Qué tiene la cera que lo hace diferente de la grasa? Desde el punto de vista de su estructura química, ¿verdad? Ahora, ya estamos en los lípidos complejos. Estamos en los fosfolípidos. ¿Qué diferencia hay de los fosfolípidos con los lípidos simples? ¿Verdad? Y es que se une un grupo fosfato. Y entonces, además, en los fosfolípidos tenemos que hay dos alcoholes fundamentales. Y por eso podemos clasificarlo en dos subtipos fundamentales. ¿Verdad? Los esfingolípidos y los fosfoglicéridos, ¿verdad? Entonces, ya cuando estudiamos los fosfoglicéridos, dentro de ellos hay subtipos. Entonces, de los fosfoglicéridos hay que saberse la estructura base, que es el ácido fosfatídico, que tiene glicerol, ácidos grasos y grupo fosfato. Hay que saberse la estructura del ácido fosfatídico y entonces después a estos se unen otros grupos que pueden ser aminoalcoholes o puede ser otro fosfatidilglicerol, como en el caso de la cardiolipina. Y así ustedes van a ir. Yo les digo algo, generalmente no se le pone para desarrollar una estructura de uno de estos fosfoglicéridos a ustedes. ¿Sí? Pero sí que sepan por qué están compuestos. Porque esto sí es importante. Por ejemplo, no sé, le puedo poner un verdadero o falso, le puedo poner una afirmación o varias afirmaciones para que ustedes escojan dentro de esa afirmación cuál describe la estructura de un fosfoglicérido, ¿verdad? Entonces, para eso hay que irse sabiendo todo esto. Bien, entonces, vamos a ver que cada uno de estos fosfoglicéridos que nosotros estudiamos van a tener funciones típicas, ¿verdad? Vamos a comenzar por el primero, que era la lecitina, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura de la lecitina, en la cual es un 3-fosfatidilcolina. Esta es la estructura de la colina que se une al ácido fosfatídico, ¿verdad? Entonces, en la lecitina, los fosfoacilgliceroles que contiene la colina, que es el que se une al ácido fosfatídico, son los fosfolípidos más abundantes de la membrana celular y representan una porción grande de reserva de colina del cuerpo. Entonces, tienen esa función de ser como reserva de colina también en nuestro cuerpo. La colina es muy importante en la transmisión nerviosa, ¿verdad? Por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante y también puede ser una reserva de grupos metilolabiles. Entonces, las lecitinas son reservas de colina, también tienen función importante en la transmisión nerviosa, formando parte de la acetilcolina. Intervienen los procesos entonces también de la coagulación sanguínea, las lecitinas. En los procesos de coagulación sanguínea, en la formación del coágulo de fibrina, es muy importante esta estructura de la lecitina. Es donadora de ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandinas, de tromboxanos, de prostaciclinas, de leucotrienos y otros. O sea que ella, araquidónico, que muchas veces se une allí en esa estructura de la lecitina, los ácidos grasos, muchas veces que se unen, es ácido araquidónico. Por tanto, ella lo puede donar para la síntesis también de prostaglandinas. Fíjense, chicos, por ejemplo, en el proceso de la coagulación, ¿por qué se activa? Si usted se hace una herida, por pequeñita que sea, ¿qué va a pasar? Se van a romper células, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se activa? Una de las vías por las que se activa el proceso de la coagulación sanguínea es porque allí hay estos, estos fosfoglicéridos, la lecitina,
comienza la activación del proceso de la coagulación, de la cascada enzimática. Se habla de que es parte del factor tisular, las lecitinas allí como tal, cuando se rompen las células. Por ejemplo, la dipalmitil-lecitina es un constituyente principal del surfactante que está formando, ¿se acuerda cuando hablábamos de los pulmones? Y que los pulmones tienen que tener surfactante para que no no se colapsen los alvéolos. Pues la dipalmitil-lecitina es un constituyente fundamental del surfactante, ¿verdad? Que es esta sustancia que impide la adherencia de las membranas internas de los pulmones, de los alvéolos como tal. Y si tenemos ausencia de esta sustancia del dipalmitil-lecitina, por ejemplo, en los lactantes prematuros que habíamos hablado, se produce el síndrome disneico neonatal, que es un distrés respiratorio que se produce en el neonato. Y era por el déficit de esa sustancia surfactante, que permite que los alvéolos estén en esa posición, que no se adosen las membranas. Y en la parte interna de los alvéolos también, ¿verdad? Para que pueda haber un correcto intercambio, ¿verdad? Entre la sangre que está dentro del capilar, ¿verdad? Que se separa de esta parte surfactante por la membrana capilar y también la membrana alveolar. O sea, allí hay líquido surfactante a nivel de los pulmones, tanto dentro de alvéolos como recubriendo los alvéolos, para que haya una membrana que permita el intercambio. Ese surfactante tiene este componente fundamental de fosfoglicérido, que es la lecitina, la dipalmitil-lecitina. Entonces, esta sería una de las funciones más importantes de las lecitinas.